Mi hermana me miró a los ojos y dijo, solo uno de nosotros importa de verdad, antes de irse con nuestros padres en su viaje de cumpleaños. Así que le respondí, gracias por decirlo por fin en voz alta, y también me fui. Al crecer, aprendí muy rápido que algunos niños nacen para ser trofeos y otros para ser muebles. Yo era el mueble. Andrea era el trofeo. Mis padres lo dejaron claro desde que ella aprendió a caminar. Fue en su cumpleaños cuando todo implosionó. Mi padre dejó caer una pila de papeles sobre la encimera de la cocina mientras mi madre cerraba la cremallera de la tercera maleta de Andrea. Yo estaba allí parado como un idiota, esperando que alguien me dijera dónde estaba mi equipaje. Te encargarás de todo esto mientras estemos fuera, dijo mi padre. Los profesores de Andrea han aceptado recibir los trabajos tarde, ya que está en un crucero familiar. Considéralo tu regalo de cumpleaños para ella. Pero déjame retroceder, porque esto no empezó con un crucero. El favoritismo no era nuevo. Ha estado ahí toda mi vida. Simplemente empeoró a medida que nos hacíamos mayores. Pequeñas cosas al principio. Ella se quedó con el dormitorio más grande, el portátil más nuevo, el coche con menos de 200,000 kilómetros. Su fondo para la universidad recibía depósitos regulares. El mío tenía polvo. Mis padres pagaban sus uniformes de animadora y las tasas de las competiciones sin pestañear. Mi equipo de lucha libre salió del dinero de mi trabajo de verano. Papá decía cosas como, las chicas necesitan más apoyo, o, tu hermana tiene obligaciones sociales. Mamá era peor. Nos enfrentaba activamente y luego se hacía la sorprendida cuando Andrea me trataba como basura. El verdadero cambio ocurrió alrededor del primer año de instituto de Andrea, cuando descubrió que llorando conseguía todo lo que quería. La observé perfeccionarlo como si fuera un experimento científico. Nuestros padres se lo tragaban cada vez. El primer incidente importante, me pidió prestado el portátil para un examen de historia. Juró que me lo devolvería a las 9. Yo tenía que entregar un trabajo. A las 10, llamé a su puerta. Me dijo que me largara. A medianoche, volví a llamar. Salió llorando, les dijo a nuestros padres que la había estado acosando toda la noche mientras intentaba estudiar y se inventó una sarta de mentiras sobre que la había llamado estúpida. Papá me miró como si hubiera cometido un crimen de guerra y me mandó a mi habitación sin siquiera preguntar mi versión. Mi portátil apareció al día siguiente con la pantalla rota y manchas de café por todo el teclado. Cuando se lo enseñé, Andrea lloró aún más fuerte y dijo que estaba intentando incriminarla porque estaba celoso de sus notas. Mamá me obligó a pedirle disculpas. Después de eso, aprendí a callarme y a mantenerme invisible. Andrea creaba el caos. A mí me echaban la culpa. Cualquier protesta me convertía en el malo. El patrón se repetía en bucle. El anuncio del crucero llegó 3 semanas antes de su cumpleaños. Convocaron una reunión familiar. Papá explicó que habían planeado algo especial para los dulces 16 de Andrea, un crucero de 8 días por el Caribe, con un viaje de 9 días de puerta a puerta, con todos los lujos. Toda la familia va, dijo mamá con una gran sonrisa. De hecho, sentí algo parecido a la emoción. Quizás esta vez sería diferente. Luke se queda en casa, obviamente, añadió mamá como si estuviera hablando del tiempo. Alguien tiene que vigilar la casa y encargarse de los deberes de Andrea. No puede estresarse con los deberes mientras celebra su cumpleaños. La emoción murió en ese mismo instante. La sonrisa de Andrea era puro veneno. Lo has entendido bien, Luke. Este es mi día especial, mi viaje. Algunos de nosotros sí que importamos. Asentí, porque discutir con ellos era como discutir con una pared. Dije que lo entendía y me fui a mi habitación. Las siguientes 3 semanas fueron un infierno. La emoción de Andrea llenaba cada rincón de la casa. Aparecían bolsas de la compra a diario. Mamá la llevaba a tratamientos de spa y a hacerse la manicura y la pedicura. Papá le compró una cámara subacuática que costaba más que el seguro de mi coche. Sus amigas venían constantemente a chillar sobre lo afortunada que era. Y Andrea se aseguraba de que yo estuviera al alcance del oído en cada conversación. Soy tan afortunada, decía con esa voz falsa y dulce. Yo pasé esas semanas buscando trabajo.
Mi cumpleaños era 4 días después de que empezara su viaje y ya había tenido suficiente. Cumplir 18 significaba libertad legal. Significaba que podía tener una cuenta bancaria sin sus nombres en ella. Significaba que podía irme. Encontré un trabajo en un almacén al otro lado de la ciudad. A tiempo completo, con un sueldo decente y beneficios después de 3 meses. Les dije a mis padres que era un trabajo a tiempo parcial para mantenerme ocupado mientras estaban fuera. Ni siquiera fingieron escuchar. Pero también llamé a mi abuelo Walter. Vivía a 2 estados de distancia y era el único que me había tratado alguna vez como a una persona de verdad. Le conté lo del crucero, la montaña de deberes, todo. Su respuesta fueron solo 4 palabras: bien. Sal de ahí, hijo. Fue entonces cuando supe que estaba tomando la decisión correcta. La mañana que se fueron, puse la alarma a las 4:30. Alguna parte anticuada de mí todavía pensaba que se suponía que las familias debían despedirse como es debido. Cuando bajé, papá ya estaba en la cocina mirando su teléfono. Le dije, buenos días, y él gruñó. Esa fue toda nuestra interacción. Andrea bajó las escaleras como un trueno, con un conjunto nuevo. Me miró y toda su cara se agrió. Fue entonces cuando papá cogió la enorme pila de deberes y la dejó caer delante de mí. Los profesores de Andrea han aceptado recibir esto tarde, ya que está de viaje por su cumpleaños. Tiene que estar hecho y entregado el lunes por la mañana o suspenderá 3 asignaturas. Me quedé mirando la pila, redacciones de inglés sobre libros que definitivamente no había leído, hojas de ejercicios de matemáticas que había ignorado todo el semestre, un proyecto de historia sobre la Guerra Fría, con citas y bibliografía incluidas. 30, quizás 40 horas de trabajo. ¿Lo dices en serio? Parezco que estoy bromeando. La voz de papá tenía ese tono cortante. Vives bajo nuestro techo, comes nuestra comida. Esto es un simple favor. No lo hagas difícil. Tengo un trabajo que empieza el lunes. Entonces gestiona mejor tu tiempo. Esto es lo que la familia hace por los demás. Mamá apareció con la almohada para el cuello de Andrea y su preciosa manta de viaje. Cariño, no te resistas. Los arreglos ya están hechos con sus profesores. Simplemente haz el trabajo. Andrea se examinaba las uñas. Sinceramente, Luke, la mayoría de la gente de nuestra edad compagina el trabajo y los estudios. Deja de ser tan dramático. Estas son tus tareas, tus notas. Ella se encogió de hombros. Y tú eres mi hermano. Los hermanos ayudan. Así es como funciona. Miré a mi madre, luego a mi padre, esperando que uno de ellos reconociera lo demencial que era esto. Ninguno lo hizo. Ya estaban pasando a otra cosa, mirando la hora y calculando el tráfico. ¿Cuánto tiempo estaréis fuera?, pregunté. La risa de Andrea fue cruel. El tiempo suficiente para que por fin contribuyas con algo útil a esta familia. Se fueron 20 minutos después. Mamá me saludó con la mano de forma distraída. Papá ni siquiera miró hacia atrás. Andrea me lanzó un beso desde la ventanilla del coche. La casa se quedó en silencio y yo me quedé en esa cocina, mirando unos deberes que no eran míos, sintiendo como algo se asentaba en mi pecho. Cogí la pila y la puse en mi escritorio. Luego saqué mi teléfono e hice una llamada. El abuelo Walter respondió al segundo tono. ¿Te vas hoy? En cuanto termine de hacer las maletas. Buen chico. ¿Necesitas dinero? He estado ahorrando. Tengo un trabajo apalabrado y una habitación alquilada. Estoy bien. Hubo una pausa. Luego dijo algo que no tuvo sentido hasta más tarde. Tus padres se van a arrepentir de esto, Luke, más de lo que creen. Tú solo céntrate en ti mismo ahora. Yo me encargaré del resto. No le pregunté a qué se refería, solo le di las gracias y colgué. Ese sábado lo pasé empaquetando ropa, el portátil, documentos que había estado reuniendo durante semanas. Certificado de nacimiento, tarjeta de la Seguridad Social, expedientes académicos. Había solicitado duplicados en la oficina, alegando que los necesitaba para las solicitudes de la universidad. El reloj de mi abuelo que me regaló. Todo cabía en 2 bolsas de lona y una mochila.
18 años en 3 bolsas. Luego empecé el verdadero trabajo, las fotos. Nuestra casa estaba cubierta de ellas. Las paredes del pasillo, la repisa de la chimenea, cada estante y superficie. Fui sistemáticamente. Cualquier foto en la que yo apareciera, la quitaba. Algunas las guardé porque eran de antes de que las cosas se torcieran. La mayoría no las necesitaba. Eran mentiras de todos modos. Sonrisas falsas que cubrían años de ser invisible. Por cada foto que quitaba, dejaba el marco vacío. Quería que vieran exactamente de cuántos momentos me habían borrado. Quería que entraran y no vieran más que espacios en blanco donde yo solía estar. Me llevó 3 horas. Luego me ocupé de los deberes de Andrea. No los tiré. En su lugar, leí cada una de las tareas, vi exactamente el poco trabajo que había hecho en todo el semestre y lo volví a poner todo en una pila ordenada. Dejé una nota adhesiva encima, en letras grandes, no es mi problema. Buena suerte. Luego cogí el calendario familiar de la pared de la cocina. El orgullo y la alegría de mamá, codificado por colores y organizado hasta el más mínimo detalle. Las cosas de Andrea estaban todas en morado. Citas con el médico, entrenamientos de animadoras, quedadas con amigas, días de spa. Las fechas límite de mis solicitudes para la universidad estaban a lápiz, fáciles de borrar. Mi cumpleaños no estaba marcado en absoluto. Cogí un rotulador rojo, rodeé la fecha de dentro de 5 días y escribí, Luke cumple 18 y se muda, con las letras más grandes que cabían. Lo dejé abierto en la encimera, donde lo verían a primera hora. Luego salí, cerré la puerta con llave y conduje hasta mi nuevo lugar. Nunca miré atrás. Mi cumpleaños llegó a las 5 de la mañana en el aparcamiento de un almacén. Sin tarta, sin tarjetas, sin una familia cantando desafinadamente. Solo yo en mi coche, bebiendo café de gasolinera y viendo salir el sol, pensando que esto ya era mejor que cualquier cumpleaños que me hubieran dado. El trabajo en el almacén era exactamente lo que necesitaba. Descargar camiones, mover inventario, escanear cajas. Mi supervisor, Tony, era un tipo de unos 50 años con barba y una cojera por una operación de rodilla que salió mal. Me echó un vistazo el primer día y dijo que parecía alguien que huía de algo. Le dije que era más bien correr hacia algo. Se rió y dijo que eso solía ser mejor. Tony se convirtió en la primera persona en mucho tiempo que me trató como si tuviera valor. Me enseñó el oficio, no me atosigaba. Me dio responsabilidades reales. Al tercer día, me tenía formando a gente nueva. Al quinto día, me dijo que tenía potencial y me preguntó si pensaba quedarme a largo plazo. Le dije, sí, y lo decía en serio. La habitación que había alquilado estaba en una casa propiedad de una mujer, Margaret. Finales de los 60, profesora jubilada, perdió a su marido hacía unos años. Había convertido 2 dormitorios en alquileres para ayudar con los gastos y porque decía que la casa estaba demasiado silenciosa sola. Mi habitación era pequeña. Cama, escritorio, cómoda, pero nadie gritaba a través de las paredes. Nadie me culpaba por cosas que no había hecho. Las reglas de Margaret eran simples. Manténlo limpio. Nada de ruido después de las 10. Paga el alquiler a tiempo. Eso era todo. Sin manipulaciones, sin chantajes emocionales. Sentía como si me hubiera mudado a otro planeta. Los días se sucedían. Trabajo a las 6, en casa a las 4, cena rápida, estudiar para las clases que todavía estaba terminando, dormir a las 10. La rutina era constante. Cada día que pasaba sin que alguien me gritara o Andrea saboteara algo se sentía como una prueba de que había tomado la decisión correcta. No contacté con mis padres. Ellos tampoco contactaron conmigo, lo que dolió menos de lo que esperaba. Ellos estaban de fiesta en un crucero, y yo moviendo cajas en un almacén. Y de alguna manera, era más feliz de lo que había sido en años. Día 8. Volví a la casa una última vez. Todavía tenía mi llave. Necesitaba coger algunas cosas que había olvidado y, sinceramente, quería ver si habían llamado o enviado mensajes. Mi teléfono había estado apagado durante días. La casa se sentía muerta. Caminé por ella cogiendo los últimos esenciales.
Mi buen abrigo de invierno, algunos libros, las medallas de lucha que había ganado y que habían metido en un cajón. Revisé mi teléfono antes de irme. 20 llamadas perdidas, 2 mensajes de voz, 12 mensajes de texto, todos de las últimas 6 horas. Borré todo sin escuchar ni leer. Bloqueé los 3 números. Luego salí, cerré la puerta por última vez y conduje de vuelta a casa de Margaret. Mi nueva vida me estaba esperando. Ellos podían resolver la suya. Las llamadas no pararon. Simplemente iban al buzón de voz. Nunca los revisé. En cambio, recibí una llamada del señor Carlson, mi profesor de historia y el único adulto en la escuela que alguna vez había notado que algo no iba bien con mi familia. Luke, necesito hablar contigo sobre algo. Tus padres llamaron a la escuela preguntando por tu paradero. También llamaron por los trabajos pendientes de Andrea. Hizo una pausa. ¿Quieres contarme qué está pasando? Me mudé. Conseguí un trabajo y un lugar. Estoy bien. ¿Y los deberes que mencionaron? No son mis deberes, no es mi problema. Andrea tuvo todo el semestre para hacerlos. Es cosa suya. El silencio se alargó. Luego, el señor Carlson dijo algo que me sorprendió. Bien por ti, Luke. Te mereces algo mejor. Pero tus padres insisten. Vienen a la escuela mañana y creen que estás en peligro o secuestrado o algo dramático. Dígales que soy un adulto y que no quiero contacto. Eso es todo lo que necesitan saber. Lo haré. Pero también están exigiendo que la escuela te obligue a completar el trabajo de Andrea, ya que lo habían acordado con sus profesores. Solo te aviso de que la cosa se va a poner fea. Que se ponga fea. No voy a hacer sus deberes. Se rió. Nunca pensé que lo harías. Cuídate, chico. Esa noche, Margaret llamó a mi puerta. Tus padres están aquí. Están en el porche y parecen agitados. Pensé que deberías saberlo antes de que empiecen a montar una escena. Se me encogió el estómago. ¿Les dijiste que vivo aquí? Les dije que tengo un inquilino llamado Luke, pero no discuto sobre mis inquilinos con extraños. Sin embargo, son persistentes. Deberías encargarte de ello. La seguí escaleras abajo. A través de la ventana, pude ver a papá paseando por el césped como un animal enjaulado. Mamá estaba sentada en el coche con su teléfono. Andrea estaba en el asiento trasero mirando el suyo. Abrí la puerta y salí al porche. Margaret se quedó dentro, pero visible. Un respaldo si lo necesitaba. Papá me vio y su expresión pasó del alivio a la rabia en medio segundo. ¿Qué diablos es esto, Luke? ¿Dónde has estado? Tu habitación está vacía. No contestas a las llamadas. Y Andrea está suspendiendo 3 asignaturas porque no hiciste su trabajo. Me he mudado. Ya lo vemos. Su voz estaba subiendo de tono. ¿Por qué? Todavía estás en el instituto. Tienes responsabilidades aquí. Los deberes de Andrea no son mi responsabilidad. Mamá se bajó del coche, con el rostro tenso de ira. Luke, para allá. Estás siendo infantil. Si es por el crucero, podemos hablarlo. Pero huir y sabotear la educación de tu hermana es inaceptable. Me he mudado. Hay una diferencia. Tengo un empleo, pago el alquiler y me las apaño bien. No puedes simplemente irte, dijo papá. Tenía la mandíbula apretada. Vas a volver a casa ahora mismo. Tengo 18 años. No puedes obligarme. Somos tus padres. Erais mis padres cuando me dejasteis en casa de unas vacaciones para hacer los deberes de otra persona. Erais mis padres cuando os olvidasteis de que mi cumpleaños existía. Erais mis padres cuando pasasteis 18 años dejando claro que yo era menos importante que ella. Señalé el coche donde Andrea estaba observando. Así que, no, estoy bien. Andrea finalmente salió. Con la cara roja. Eres tan jodidamente dramático. Estás enfadado porque no pudiste venir a mi viaje de cumpleaños. Madura, Luke. El mundo no gira a tu alrededor. Me reí. Sí.
No querría que el mundo girara a mi alrededor. Ese es tu trabajo, ¿verdad? Necesitaba ayuda. Necesitabas que alguien hiciera tu trabajo porque te pasaste todo el semestre sin hacer nada. Mamá se acercó. Luke, por favor. Podemos solucionarlo. Solo vuelve a casa para que las cosas puedan volver a la normalidad. ¿Dónde soy invisible excepto cuando necesitáis algo? ¿Dónde Andrea lo consigue todo y yo me quedo con las sobras? Negué con la cabeza. Estoy bien donde estoy. Quitaste todas las fotos, dijo mamá de repente. Todas y cada una en las que salías tú. ¿Por qué harías eso? Porque si no soy lo suficientemente importante como para llevarme de vacaciones familiares, no soy lo suficientemente importante como para estar en las fotos familiares. La cara de papá se estaba poniendo roja. Se acercó, justo hasta los escalones del porche. Estás siendo manipulador. Estás tratando de castigarnos. No, estoy estableciendo límites. Me estoy retirando de una situación que no era saludable. Puedes llamarlo como te haga sentir mejor. Tú, pequeño ingrato, papá empezó a subir los escalones, su mano extendiéndose hacia mi brazo. Vienes a casa ahora mismo. Retrocedí. No me toques. Soy tu padre y... Soy un adulto diciéndote que no. Fue entonces cuando me agarró de la camisa, tiró de mí hacia adelante con la fuerza suficiente para que tropezara y perdiera el equilibrio. Su otra mano subió y me empujó hacia atrás contra la barandilla del porche. No puedes alejarte de esta familia como si no fuéramos nada, dijo, todavía agarrando mi camisa. Su cara estaba a centímetros de la mía, roja y contraída por la ira. No puedes. Suéltalo, la voz de Margaret interrumpió desde la puerta. Ahora mismo. La mano de papá se apretó más en mi camisa. Esto no le concierne. Me concierne cuando alguien agrede a mi inquilino en mi propiedad. Suéltalo. Mamá ya estaba fuera del coche, corriendo hacia el porche. Dennis, para. ¿Qué estás haciendo? Me empujó de nuevo, más fuerte esta vez. Mi espalda golpeó la barandilla y un dolor agudo me recorrió los hombros. Vienes a casa o te arrastraré hasta allí yo mismo. Mantuve la voz serena, aunque mi corazón latía con fuerza. Si vuelves a ponerme las manos encima, llamaré a la policía. ¿Qué harás qué? De hecho, se rió, pero no me soltó. A tu propio padre. Claro. Margaret ya tenía su teléfono en la mano. Estoy llamando a la policía ahora mismo. También tengo esto en vídeo de la cámara de mi timbre. Última oportunidad para soltarlo. Mamá agarró el brazo de papá. Dennis, por favor, suéltalo. Se aferró a mí unos segundos más, mirándome fijamente. Cuando no me moví, no reaccioné, finalmente me empujó una última vez y me soltó. Esto no ha terminado, dijo. Volverás a casa, quieras o no. La policía está en camino, dijo Margaret con calma. Todavía estaba grabando. Andrea estaba junto al coche, con el teléfono en alto, filmándolo todo. Por una vez, parecía incómoda. Mamá estaba tirando del brazo de papá, tratando de llevarlo de vuelta al coche. Él retrocedió por los escalones, señalándome. Estás cometiendo un gran error. Estoy bastante seguro de que tú acabas de cometer uno más grande, dije. Se subieron al coche y se fueron. Papá arrancó con la fuerza suficiente para dejar marcas de neumáticos en la entrada de Margaret. Margaret bajó su teléfono. ¿Estás bien? Me dolían los hombros donde me había golpeado con la barandilla, pero nada grave. Sí, estoy bien. Tengo imágenes claras de todo. La cámara del timbre lo captó todo. Tú decides qué quieres hacer con eso. Me quedé allí pensando. Una parte de mí quería dejarlo pasar. El drama familiar no valía la pena. Pero otra parte, la parte que había pasado 18 años siendo maltratada de diferentes maneras, sabía que esto era diferente. Había cruzado una línea, y dejarle cruzarla sin consecuencias solo significaba que lo volvería a hacer. ¿Puedes enviarme esas imágenes? Ya está hecho. Y Luke, gente como esa solo se detiene cuando enfrenta consecuencias reales. La policía llegó 20 minutos después.
Les di la historia completa y les mostré el vídeo. Tomaron fotos de las marcas rojas en mis hombros donde la barandilla se había clavado. Tomaron la declaración de Margaret como testigo. Una oficial, una mujer llamada Harper, se sentó conmigo en la sala de estar de Margaret mientras su compañero tomaba notas. ¿Tienes 18 años?, preguntó. Sí, los cumplí mientras estaban de vacaciones. ¿Y te mudaste legalmente? ¿Tienes un contrato de arrendamiento aquí? Un contrato de alquiler de mes a mes. ¿Puedo enseñárselo? Ella asintió. Tu padre te puso las manos encima 2 veces, te empujó contra una barandilla y amenazó con obligarte físicamente a irte con él. Eso es agresión y lesiones. ¿Quieres presentar cargos? Miré a Margaret. Ella asintió. Sí. De acuerdo, presentaremos el informe. Tendrás que venir a la comisaría mañana para dar una declaración formal con la evidencia del vídeo y el testimonio de la testigo. Esto debería ser bastante sencillo. Quizás quieras pensar en una orden de alejamiento también. Especialmente si amenazó con volver. ¿Lo hizo? La oficial Harper me entregó una tarjeta. Llama a este número mañana. Pueden guiarte a través del proceso de la orden de alejamiento. Dado lo que pasó esta noche y las amenazas, es probable que califiques para una temporal de inmediato, con una audiencia completa en un par de semanas. Después de que se fueran, me senté en el sofá de Margaret, sintiéndome entumecido. Me trajo un té y se sentó frente a mí. Hiciste lo correcto, dijo de nuevo. No se siente correcto. Se siente como si acabara de hacer estallar lo que quedaba de mi familia. Tu familia se hizo estallar a sí misma hace años. Tú solo dejaste de fingir que la explosión no había ocurrido. Al día siguiente, fui a la comisaría, di mi declaración y comencé los trámites para la orden de alejamiento. La mujer que me ayudó fue paciente, guiándome a través de todo. La orden temporal fue concedida de inmediato, basada en la agresión y las amenazas. La audiencia completa se programó para dentro de 2 semanas. A papá le entregaron los papeles en su oficina. Más tarde me enteré por el señor Carson que mi madre había llamado a la escuela llorando, diciendo que estaba destruyendo a su familia. El señor Carson le dijo amablemente que los cargos por agresión tienden a hacer eso. Los días siguientes trajeron más intentos de contacto, mensajes de voz que no escuché, textos que iban a números bloqueados. El señor Carson volvió a llamar para decir que mis padres se habían presentado en la escuela exigiendo que me obligaran a completar los deberes de Andrea y que les dijeran dónde vivía. Les dije que ninguna de las 2 cosas iba a pasar. Dijo que documentó todo y les informó que eres un adulto que solicitó no tener contacto. No estaban contentos. Tu padre amenazó con llamar a la policía. Me reí. ¿Por qué? Tengo 18 años y me fui voluntariamente. No hay ningún delito aquí. Eso es lo que les dije. Se fueron, pero tu madre estaba llorando y tu padre amenazaba con abogados. Pensé que deberías saberlo. Ten cuidado, Luke. A través de gente que todavía estaba en la escuela, me enteré de que la situación académica de Andrea pasó de mala a catastrófica. La habían puesto en periodo de prueba académico. Los profesores se negaron a aceptar trabajos tardíos ya que nunca se materializaron. Mis padres intentaron argumentar que yo había accedido a completarlos, pero sin mí allí para confirmarlo o completarlo, no había nada que entregar. Iba a suspender 3 asignaturas. La escuela de verano era su única opción para seguir el ritmo para la graduación. No sentí ninguna culpa por ello. El trabajo se convirtió en mi ancla. Tony se dio cuenta de que llegaba temprano, me quedaba hasta tarde y trabajaba más duro que tipos que me doblaban la edad. Empezó a darme más responsabilidad, formar a gente, gestionar el inventario, coordinar los horarios de los camiones. Una semana, me di cuenta de que nuestro horario de carga tenía camiones esperando durante horas por cómo habíamos organizado las asignaciones del muelle. Pasé una pausa para el almuerzo trazando un mejor sistema de rotación. Se lo mostré a Tony y lo implementó al día siguiente, reduciendo nuestros costos de horas extras en un 12% ese mes. No le dio mucha importancia, solo me dio una palmada en el hombro y dijo que estaba pensando como la dirección. Después de 3 semanas, me llamó aparte durante un descanso. ¿Piensas quedarte a largo plazo?, preguntó. Ese es el plan.
Bien. Te voy a poner como jefe de turno. Viene con un aumento y mejores beneficios. Te lo has ganado. El aumento fue suficiente para que pudiera empezar a ahorrar dinero de verdad. Dinero para la universidad, para emergencias, para un futuro que era mío. Tony se convirtió en algo parecido a un amigo. Almorzábamos juntos y me contaba historias sobre el nuevo marido de su exesposa, que aparentemente era terrible haciendo barbacoas y pescando. Un día, me preguntó sobre mi situación familiar. Le di los detalles básicos, incluidos los cargos por agresión. Bien, dijo rotundamente. Las acciones tienen consecuencias. Le hiciste responsable. Eso requiere agallas. La audiencia de la orden de alejamiento llegó 2 semanas después de la agresión. Me presenté con Margaret, el informe policial, el vídeo, las pruebas y las fotos de los moratones que se habían formado en mis hombros. Papá se presentó con un abogado y mamá. La audiencia duró menos de 30 minutos. La jueza vio el vídeo, leyó el informe policial y escuchó a ambas partes. El abogado de papá intentó argumentar que era una disputa familiar que se había ido de las manos, que yo estaba exagerando para llamar la atención, que mi padre solo intentaba llevar a casa a su hijo problemático. La jueza no se lo tragó. Su cliente agarró al peticionario, lo empujó 2 veces contra una barandilla y amenazó con sacarlo a la fuerza de la propiedad. Eso es agresión y lesiones. Añada las amenazas de volver y terminar esto, y tenemos motivos claros para la protección. Concedió una orden de alejamiento completa por 12 meses. Papá tenía que mantenerse a 500 pies de distancia de mí, de la propiedad de Margaret, de mi lugar de trabajo y de mi escuela. No podía contactarme directamente ni a través de terceros. La violación significaría el arresto inmediato. La cara de papá se puso roja cuando la jueza leyó los términos. Mamá empezó a llorar, pero ninguno pudo decir nada que lo cambiara. Salir de ese juzgado se sintió bien. Realmente bien. 3 semanas después de irme, mi teléfono sonó con un número que no había bloqueado. Abuelo Walter. Tu madre me llamó, dijo sin preámbulos. Me dio la lata sobre tu dramática salida y lo preocupados que están. Pero Luke, tenemos que hablar. ¿Puedes venir de visita el próximo fin de semana? Hay algo que necesitas saber, y es mejor en persona. Te cubriré el dinero de la gasolina. Solo ven. El viaje a casa del abuelo Walter duró 4 horas por carreteras secundarias y tierras de cultivo. Su casa estaba en 20 acres a las afueras de un pueblo tan pequeño que no tenía ni un semáforo. Lo había visitado quizás 3 veces mientras crecía. Mamá siempre tenía una excusa para no ir más a menudo. Demasiado lejos, demasiado ocupados, demasiado caro. Ahora me preguntaba si me había estado manteniendo alejado a propósito. El abuelo Walter me recibió en el porche. Tenía sus 70 años, pero todavía se movía como un hombre 20 años más joven. Es marine, electricista jubilado y el único adulto en mi familia que me había tratado con respeto básico. «Te ves bien», dijo, dándome un abrazo. Dentro, nos sirvió café a ambos y nos sentamos en la mesa de su cocina. Me estudió durante un largo momento antes de hablar. Voy a contarte algo que tus padres aún no saben. Cambié mi testamento hace 6 meses. Parpadeé. Vale. He estado observando cómo te tratan durante años. Cada vez que llamabas, cada vez que hablábamos, lo oía en tu voz. La forma en que te hacían invisible. La forma en que le daban todo a tu hermana y a ti te daban las sobras. Se reclinó en su silla. Esta casa, la tierra, mis ahorros, mis inversiones, todo se suponía que se dividiría entre tu madre y tu tío. Pero lo cambié. Ahora todo va para ti. Me quedé mirándolo. Abuelo, no puedo. No estás quitando nada. Lo estoy dando. Cuando me haya ido, tendrás seguridad real. Tu madre, tu padre, tu hermana, no reciben nada. Pero se van a volver locos. Que lo hagan. Su sonrisa era afilada. Perdieron el derecho a mi dinero cuando trataron a mi nieto como basura. Ya he archivado todo con mi abogado. Pueden impugnarlo todo lo que quieran, pero no cambiará nada. Me senté allí, tratando de procesar una casa, tierra,
seguridad real que nunca había imaginado tener. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque quiero que sepas que tienes un futuro, Luke. Estás construyendo tu propia vida, y eso es bueno. Pero quiero que sepas que tienes una base esperándote cuando llegue el momento. No dejes que te manipulen con dinero, lágrimas o amenazas. Estás cubierto. Simplemente no lo saben todavía. Pasamos el resto del día hablando. Me preguntó sobre mi trabajo, mi casa, mis planes. Me contó historias de la infancia de mi padre que nunca había oído. Como Dennis había sido una persona diferente antes de conocer a mi madre. Como Isabelle siempre había estado obsesionada con la imagen y el estatus. Como se habían envenenado lentamente el uno al otro hasta convertirse en el desastre en que se habían convertido. Tu hermana es un producto de cómo la criaron, dijo el abuelo Walter. No excusa su comportamiento, pero lo explica. Nunca aprendió las consecuencias porque la protegieron de todas y cada una de ellas. Tú, sin embargo, aprendiste pronto. Eso te hizo más fuerte. Cuando me fui esa noche, me acompañó a mi coche. No te pierdas, hijo. Eres bienvenido aquí en cualquier momento. Y si te causan problemas, me llamas. Yo me encargaré. Conduje de vuelta a casa de Margaret con la cabeza dando vueltas. Casa, tierra, seguridad real. Una prueba futura de que al menos una persona en mi familia me había visto de verdad y había decidido que valía algo. La escuela era su propio tipo de infierno. Andrea me evitaba en los pasillos, pero sus amigas no. Susurraban lo suficientemente alto para que yo oyera. Egoísta, dramático, arruinándole la vida porque estaba celoso. Los ignoré. Que pensaran lo que quisieran. El señor Carlson me llamó aparte un día después de clase. Tus padres siguen llamando a la escuela, siguen exigiendo que intervengamos. Quiero que sepas que la administración te está respaldando. Tienes 18 años, estás haciendo tu trabajo y esto no es de nuestra jurisdicción, pero están haciendo ruido sobre demandar por angustia emocional. Pueden demandar a quien quieran. No cambia nada. Además, papá no puede contactarme. Orden de alejamiento. Están siendo cuidadosos con eso. Tu madre está haciendo todas las llamadas ahora. El nombre de tu padre no está en nada. Me entregó un sobre. Esto llegó a la escuela para ti. Pensé que quizás lo querrías. Dentro había una carta de mis padres. Casi la tiro sin leer, pero la curiosidad ganó. Eran 3 páginas de manipulación disfrazada de preocupación. Lo preocupados que estaban. Cómo estaba tirando mi vida por la borda. Cómo estarían dispuestos a pagar la universidad si volvía a casa y arreglaba las cosas. Cómo se suponía que la familia debía permanecer unida en los momentos difíciles. Ni una palabra de disculpa. Ni un reconocimiento de lo que habían hecho. Se la mostré a Tony durante el almuerzo. Se rió. Esto es algo. Están tratando de comprarte de nuevo, con condiciones. Siempre es así con gente como esa. Creen que el amor es transaccional. Haces lo que quieren, te dan lo que necesitas. El problema es que lo que necesitas no cuesta dinero. Dobló la carta. ¿Vas a responder? No tiene sentido. No lo entenderían de todos modos. Pero siguieron intentándolo. Más cartas, más llamadas a números bloqueados, más intentos a través de la escuela y de amigos comunes de la familia. Cada uno, el mismo ciclo de manipulación. Nada de eso funcionó. 2 meses después de irme, Andrea apareció en el almacén. Tony vino a buscarme durante mi turno. Dijo que había alguien preguntando por mí en el aparcamiento. Salí y allí estaba ella, apoyada en su coche, luciendo incómoda con su ropa de diseño y su maquillaje. Estábamos rodeados de almacenes y semirremolques. Parecía fuera de lugar. ¿Qué quieres?, pregunté. Hablar. Solo un minuto. Sin padres. Me crucé de brazos. Habla, entonces. Estoy suspendiendo la escuela de verano. Si no apruebo, no me graduaré a tiempo. Mamá y papá están furiosos. Te están culpando a ti. Suena a un problema tuyo. Luke,
Vamos. Sé que la cagué, pero te estoy pidiendo ayuda. Solo esta vez. Ayúdame a aprobar y nunca te pediré nada más. Me reí. ¿Me estás pidiendo que haga tu trabajo otra vez después de todo? ¿Y crees que te voy a ayudar ahora? ¿Somos familia? No, somos parientes. Hay una diferencia. La familia no se trata como basura. Me acerqué. Suspendiste porque no hiciste el trabajo. Eso es culpa tuya. Resuélvelo tú misma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad vas a dejar que suspenda? No estoy dejando que hagas nada. Estás suspendiendo por tu cuenta. Pero necesito. Lo que necesitas es dejar de esperar que todos los demás arreglen tus problemas. Lo que necesitas es madurar. Me giré hacia el almacén. Hemos terminado aquí. Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Las lágrimas se secaron rápido, reemplazadas por la ira. Eres un imbécil, Luke. Mamá tenía razón sobre ti. Eres egoísta y cruel, y no te importa nadie más que tú mismo. Genial. ¿Has terminado? Se subió a su coche y salió derrapando del aparcamiento. 3 días después, el abuelo Walter llamó. Tu madre sabe lo del testamento. Llamó gritando sobre cómo la estaba castigando y destruyendo a la familia. Pensé que debería saber que la cosa se va a poner fea. ¿Cómo se enteró? Se lo dije. Pensé que ya era hora de que supiera exactamente dónde se encontraba. Está amenazando con impugnarlo. Involucrar a abogados, toda la producción. ¿Funcionará? Ni de coña. Hizo una pausa. Pero Luke, ahora va a ir a por ti con todo. No caigas en la trampa. No lo haré. Buen chico. Mantente firme. Estoy orgulloso de ti. Tenía razón. La semana siguiente trajo una avalancha. Mamá envió mensajes a través de familiares lejanos sobre lo desconsolada que estaba. Andrea publicó en las redes sociales sobre miembros de la familia ingratos que abandonan a las personas que los criaron y luego agreden a sus propios padres con acusaciones falsas. Lo ignoré todo, seguí trabajando, seguí construyendo mi vida. Luego, el señor Carson llamó con noticias que lo cambiaron todo. El señor Carson llamó un sábado por la mañana. Luke, tienes que oír esto. Tus padres acaban de irse de la escuela. Se reunieron con el director tratando de forzar a la escuela a intervenir en tu situación de vida. Dijeron que habías sido coaccionado a irte por influencias externas. Déjame adivinar, mi abuelo. Exactamente. Afirman que te manipuló para que te mudaras y así poder dejarlos fuera de su testamento. Quieren que la escuela documente que estás siendo explotado. Me reí. Eso es creativo. Se pone mejor. El director les dijo que la escuela no tiene jurisdicción sobre tu vida personal y que toda la documentación muestra que te fuiste voluntariamente después de cumplir 18. Tu madre amenazó con ir a los medios de comunicación sobre cómo la escuela no protege a los estudiantes de los depredadores familiares. Realmente se está esforzando. Está desesperada. Después de colgar, me senté a pensar en lo lejos que estaban dispuestos a llegar para mantener su versión de la realidad. No se trataba de mí. Nunca se había tratado de mí. Se trataba de control. El lunes por la noche, Margaret me preguntó si quería cenar con ella. Habíamos caído en una rutina en la que 1 o 2 veces por semana ella cocinaba y comíamos juntos, hablando de cosas sin importancia. Esa noche, hizo estofado de ternera. Llevas aquí 6 meses, dijo. Parece más tiempo, en el buen sentido. Como si siempre hubieras estado aquí. Gracias por arriesgarte conmigo. No fue un riesgo. Te presentaste con el primer mes de alquiler en efectivo y una ética de trabajo. Sabía que estarías bien. Hizo una pausa. ¿Sabes algo de tu familia? Están haciendo ruido. Pero no funcionará. Bien. Que afronten las consecuencias. El verano se convirtió en otoño. Me matriculé en clases nocturnas en el Community College, usando mi horario de trabajo para acumular créditos para un título en administración de empresas.
Pensé que si iba a ascender, también podría obtener la educación para respaldarlo. Andrea suspendió la escuela de verano. Tuvo que repetir su segundo año. Oí por ahí que me culpaba por arruinarle la vida, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que la había saboteado a propósito. Los cargos contra mi padre avanzaron lentamente por el sistema. Su abogado consiguió reducirlos a agresión simple en un acuerdo de culpabilidad, pero aún así tuvo que hacer servicio comunitario, asistir a clases de manejo de la ira, y la orden de alejamiento se mantuvo. Me enteré por familiares lejanos que estaba furioso por ello, que mamá intentaba suavizar las cosas con los parientes, inventando historias sobre cómo yo lo había provocado. No importaba. El tribunal tenía los vídeos. La verdad estaba registrada. Llegó diciembre. El abuelo Walter llamó en Nochebuena. Feliz Navidad, Luke. Un paquete va en camino. Debería llegar mañana. No tenías que comprarme nada. Tenía que hacerlo. Eres la única familia que vale la pena celebrar. El paquete llegó la mañana de Navidad. Dentro había un nuevo abrigo de invierno, una tarjeta de regalo para el supermercado y una carta. Luke, estoy más orgulloso de ti de lo que he estado de nadie. Vas a hacer grandes cosas. El dinero será tuyo cuando yo me vaya, pero ya has demostrado que no lo necesitas. Te irá bien con o sin él. Eso es lo que te hace digno de él. Con cariño, abuelo Walter. Sonreí y puse la carta en mi escritorio, junto a una foto que Margaret nos había hecho en acción de gracias. El semestre de primavera comenzó en el Community College. Declaré mi especialidad. Hice un plan para transferirme a una universidad de 4 años. Finalmente, empecé a pensar a largo plazo. La vida no era perfecta. Algunos días eran difíciles. Algunas noches me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero luego me despertaba en mi habitación en casa de Margaret, iba a un trabajo donde la gente me respetaba, volvía a casa a la tranquilidad y la paz, y recordaba que esto era mejor. Esto era mío. Mamá envió una última carta en abril. Dentro había una foto mía de niño, quizás de 6 años, en mi primer combate de lucha libre. En la parte de atrás, había escrito, lo sentimos. Te queremos y esperamos que algún día puedas perdonarnos. Puse la foto en un cajón y seguí con mi día. Quizás algún día los perdonaría. Quizás no. De cualquier manera, no importaba.